hermano. Gracias, hermano. Sabemos que usted hace un gran esfuerzo. A ver, algún hermano que quiera saludar al hermano Tulio ahí, hermana Xiomara. Este es el momento, saludar al hermano Tulio. Saluda. Buen día, hermano. Hermana Irma. Saluda. Buen día, habla el esposo de Irma. El esposo. Hola, hermano Batista. Bendiciones, hermano Batista. Gracias, gracias. El programa suyo es muy bueno. Muy bien, gracias. Lo que no está bueno es el gallo que anda cantando por ahí. No, está bien ahí, hermano. Ese gallo es parte del grupo ya, hermano Batista. Sí, yo sé que tiene que cantar cuando la gente va a levantarse en la madrugada. Ya le dijimos a ese gallo que cante en la mañana. Y no en la tarde. Pero es que ese gallo es adventista. Ese gallo canta a las 6. A toda hora. Sí. Así es. Ese gallo canta a las 6, después canta a las 3 y también canta a las 7 de la noche. Sí. Vamos a tener que... Ese es un gallo adventista. Bien, vamos a ver por qué debemos leer los libros de Elena G. de White con el doctor Ríos. Bien, aquí ya lo tenemos. Vamos a ponerlo donde habíamos quedado. Aquí. Ahí habíamos quedado la semana pasada. Vamos a seguir. Del plan de salvación, un poquito más atrás, pequeño de los libros de Elena de White. Pero hermano, es el más pequeño, pero es el libro más profundo. ¿Por qué una persona que lee los escritos altamente significativa de un 87.1% a un 62.5%? Por lo tanto, la primera conclusión que yo quiero compartir con ustedes, aquellos que leen los escritos de la hermana White conocen mejor a Cristo que aquellos que solamente leen la Biblia. Bien, hermano, recordamos que la semana pasada habíamos quedado en esta conclusión, que aquellos que leen los escritos de Elena G. de White conocen mejor a Cristo que los que no los leen. Amén. ¿Estamos claros? ¿Verdad que sí? Tranquilo. Bien, yo sé que me están escuchando. Ahora le voy a pedir que cerremos todos los micrófonos, incluyendo al gallo, ¿ve? Para escuchar. Vamos a escuchar 5 o 6 minutos, creo que dura el pedazo que vamos a escuchar ahora. Y luego, pues, seguimos con nuestro programa. Escuchemos. Voy a dar un solo ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han leído el libro El Camino a Cristo? Me gustaría ver las manos, los que están en la radio, los que están por las redes sociales. Hermano, si usted no ha leído el libro El Camino a Cristo, yo le pido que su primera misión es que mañana usted vaya a una de las oficinas de YATPA para comprar este libro que es el más pequeño de los libros de Elena de White. Pero hermano, es el más pequeño, pero es el libro más profundo. ¿Por qué una persona que lee los escritos de Elena White conoce mejor a Cristo? Hermano, yo tengo que reconocer que el libro El Camino a Cristo lo he leído aproximadamente 30 veces. Pero necesito leerlo 30 veces más para que me pueda asemejar más a Cristo. Hay palabras maravillosas en el libro El Camino a Cristo. Por ejemplo, la batalla más grande que se haya librado en el mundo es la batalla contra uno mismo, la batalla contra el orgullo. Otra cita maravillosa dice,
el camino a Cristo, el amor de Dios está reflejado en cada flor que se abre. Hermano, nosotros necesitamos conocer mucho más a Cristo. Así que, hermano, cuando usted está dando estudios bíblicos y está en la lección número 6 o 7 del plan de salvación, la técnica que me ha dado resultado 100% es que usted le diga al candidato al bautismo o el que está recibiendo estudios bíblicos, le quiero prestar este libro. No diga que es de la hermana White. No diga es de la profetisa. No, usted dígale, quiero prestarle este libro que me ayudó a conocer más a Cristo. Y cada semana usted pregunte, miren, con todas las personas que he tenido este experimento, las personas dicen, he llegado a conocer más a Cristo gracias a este libro. Cuando llega a la lección del don profético, yo traigo el libro y digo, Elena de White. Y la persona dice, yo no conozco a Elena de White, no puedo aceptarla. Entonces muestro el libro, El Camino a Cristo. Dice, ahora entiendo, Elena de White es una profetisa porque me hizo conocer mucho más a Cristo. Así que, mis queridos hermanos, colegas en el ministerio, promovamos la lectura de escritos de la hermana White porque las personas llegamos a conocer mucho más a Cristo. Siguiente cuadro, hermano. Este cuadro, hermano, va a deshacer todos los mitos que hay sobre el estudio diario personal de la Biblia y los escritos de la hermana White. No sé si usted ha escuchado hermanos que dicen, yo no leo el escrito de la hermana White, yo prefiero leer solamente la Biblia. Y entonces hay algunos hermanos que pues le dicen, este hermano es fanático, solamente habla de la hermana White. Esta diapositiva, esta investigación es muy, muy importante. ¿Por qué? Aquellos que leen permanentemente los escritos de la hermana White, el 57.5% también lee la Biblia. Y los que no leen los escritos de la hermana White, solo el 23.3% leen la Biblia. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de cifras realmente muy reveladoras. Y aquí se cumple lo que la hermana White dijo, que sus escritos son la luz menor que nos lleva a la luz mayor. Los hermanos que leen los escritos de la hermana White no se contentan con la luz menor. Más bien ellos siguen leyendo más la Biblia para poder conocer mejor a Cristo. Hermanos, si yo hago una pregunta, no sé si la contestarán. La pregunta es, ¿usted ha leído los 5 libros de la serie El Gran Conflicto? Y tal vez algunos me llegarán a preguntar, ¿cuáles son esos libros? Hermano, Fari tal vez tiene un premio para los que le respondan en las redes sociales cuáles son los 5 libros de la serie El Conflicto de los Siglos. Y yo voy a ayudarle. Patriarcas y profetas, profetas y reyes, deseado de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el libro El Conflicto de los Siglos. Mi querido hermano, mi querida hermana, estos 5 libros deben estar obligatoriamente en la biblioteca de cada familia adventista. Pero no solamente tener los libros, sino leer en el culto familiar estos 5 maravillosos libros. ¿Cuántos de estos 5 libros usted ha leído? ¿1, 2, 4 o los 5? Hermano, por lo menos se espera que un adventista haya leído El Conflicto de los Siglos. Hermanos, yo admiro y respeto mucho el libro El Conflicto de los Siglos,
porque a través de ese libro, mi esposa, que no era adventista en su juventud, ella llegó a conocer a la iglesia adventista. ¿Qué fue lo que pasó? Ustedes saben que hubo el terremoto en Managua y un amigo de mi esposa le dijo: María Auxiliadora, yo sé que te gustan los libros de historia. Este libro yo lo encontré en la calle. Se ve que con el terremoto la biblioteca se fue por la calle y entonces él dice: este libro te va a ayudar mucho. Hermano, mi esposa conoció a la iglesia adventista, conoció la verdad del sábado, todo gracias a un libro, El conflicto de los siglos, que quedó en una de las calles de Managua. Hermano, por eso es que usted tiene que tener estos 5 libros. Por favor, no es que estoy haciendo alguna propaganda a Fari, pero hermano, por favor, yo les suplico que ustedes tengan estos 5 libros y que los repartan entre los miembros de la familia para que puedan leer estos 5 libros. ¿Por qué estoy recomendando estos 5 libros? Porque cuando usted lea los 5 libros, usted va a tener una visión panorámica de toda la Biblia. Porque Patriarca y Profeta comienza a leer desde el Génesis hasta la historia de los patriarcas. Profetas y Reyes comienza con la historia de David y luego termina con el exilio babilónico. Deseo a toda la gente todo lo que tiene que ver con los evangelios y Hechos de los Apóstoles, por supuesto, incluye la narración de los viajes de Pablo, así como las cartas que se escribieron. Y el libro El conflicto de los siglos, entonces, habla del libro de Daniel y Apocalipsis. Mis queridos hermanos jóvenes, yo quiero apelar en el nombre del Señor que usted adquiere estos libros, pero no solamente lo adquiera, usted por la gracia de Dios tenga un pacto con el Señor. Voy a leer estos 5 libros. ¿Por qué, hermano? Porque si usted lee estos 5 libros, usted va a aumentar su deseo de estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, segunda conclusión, hermano, aquellos que leen los escritos de la hermana White aumentan su lectura de la palabra de Dios. Segundo lugar, aquellos que no leen los escritos de la hermana White tampoco leen la Biblia. Por lo tanto, hermano, el mito errado que yo he escuchado en algunos países que dicen: yo no leo las hermanas White porque yo prefiero leer solamente la Biblia. Hermano, nosotros somos un pueblo singular, somos la iglesia remanente, que nosotros tenemos una luz adicional, tenemos el privilegio, el honor y la gloria de tener estos libros que nos puedan ayudar. Por lo tanto, mientras usted lee los escritos de hermana White, usted va a leer más la palabra de Dios o la Santa Biblia. Hermano, muy bien. Hemos llegado al final del día de hoy con este tema. A ver, ¿cuál fue la primera conclusión? ¿Quién recuerda la primera conclusión? No me están oyendo. Déjame ver. Sí, sí me están oyendo. ¿Cuál fue la primera conclusión, hermanos? Hermano, que los libros de la hermana White nos ayuda a aumentar la lectura de la Biblia. Nos ayuda a... esa fue la segunda. La primera, ¿cuál fue? La segunda fue que nos ayuda a aumentar la lectura de la Biblia. La primera, ¿cuál fue?
El hermano Tulio. Me parece que ahí cuando usted cerró para comenzar esta porción, ¿verdad? El hermano que lee más los espíritus de profecía va a leer más la Biblia, un 55% va a leer más la Biblia. Entonces, al leer más el espíritu de profecía, nosotros vamos a conocer más a Jesús, y yo aquí en mi libro le puse, es necesario leer el espíritu de profecía, porque al leerlo vamos a conocer más profundamente a Cristo, que es lo que estamos logrando aquí con el deseo de toda la gente. Ok, entonces, la segunda conclusión, ¿cómo concluyó el pastor Ríos? Sí, esta fue la primera. La segunda, ¿cómo concluyó el pastor Ríos? ¿Qué acaba de decir el pastor Ríos? Lo repito. Mis queridos hermanos jóvenes, yo quiero apelar en el nombre del Señor que usted adquiere estos libros, pero no solamente lo adquiera, usted por la gracia de Dios tenga un pacto con el Señor. Voy a leer estos 5 libros. ¿Por qué, hermano? Porque si usted lee estos 5 libros, usted va a aumentar su deseo de estudiar la palabra de Dios. Por lo tanto, segunda conclusión, hermano, aquellos que leen los escritos de la hermana White aumentan su lectura de la palabra de Dios. Segundo lugar, aquellos que no leen los escritos de la hermana White tampoco leen la Biblia. Por lo tanto, hermano, el mito errado que yo he escuchado en algunos países que dicen, yo no leo las hermanas White porque yo prefiero leer solamente la Biblia. Hermano, nosotros somos un pueblo singular, somos la iglesia remanente, que nosotros tenemos una luz adicional, tenemos el privilegio, el honor y la gloria de tener estos libros que nos puedan ayudar. Por lo tanto, mientras usted lee los escritos de hermana White, usted va a leer más la palabra de Dios o la Santa Biblia. Muy bien. Concluimos diciendo, aló. Concluimos diciendo, a ver. Que Mientras, el que lee pues los espíritus de profecía va a leer más la Biblia. Correcto. Aquellos que dicen, yo solo leo la Biblia, ni siquiera la Biblia leen. ¿Ve? El que se niega a leer los libros de Elena G. de White, definitivamente termina no leyendo ni siquiera la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Ya tenemos 2 conclusiones, 2 sábados, 2 conclusiones de por qué debemos leer Elena G. de White. ¿Por qué debemos leerlo? 2 conclusiones. Gracias, hermana Sujari. Gracias, hermano. ¿Fue la hermana Sujari o la hermana Xiomara? Sujari. Gracias, hermana Sujari. Y gracias, hermano Odulio. Bien, creo que la hermana Irma también me aportó en esta pregunta. Bueno, gracias a todos los que participaron. Vamos entonces a ver qué tenemos para hoy en el capítulo 45, único capítulo de esta semana. No debe haber ningún problema. Debemos estar felices y contentos de haberle sacado el jugo a un solo capítulo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Muy bien. Este capítulo estaba basado en Mateo 16, 13 al 28, de Marcos 8, 27 al 38 y 9 al 9:1, y de Lucas 9, 18 al 17. Son pocos los capítulos que nosotros vamos a encontrar que encierran
3 de los 4 evangelios. Este es uno de ellos. El título es Previsiones de la cruz. La palabra previsiones la leímos por allí, en algún lugar pusimos la definición. Sí, aquí está. Dice que significa antes y visión significa ver. Por lo tanto, del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que previsión viene de prever, ver con anticipación. O sea, ver antes de que ocurra. Yo lo vi. Interesante, ¿verdad? Antes de que ocurra, yo lo vi. No sé cómo lo viste antes que ocurriera, pero de eso se trata, aprender a ver antes que ocurra. Y Jesús hace exactamente eso, nos muestra lo que va a ocurrir. ¿Alguien dice amén? Amén. El pensamiento clave el versículo clave está en Lucas 29:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hermano Heleno digo yo, hermano Odulio. Cambió el nombre. Le cambié el nombre. Hermano Odulio. Diga, hermano. Regáleme una oración corta para empezar a estudiar este capítulo, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este sábado de tarde, gracias porque tú nos pones en nosotros el querer estudiar tu espíritu y profecía, Señor. No es de la iglesia, es tuyo, Señor. Ayúdanos, por favor, a entenderlo, a ponerlo en práctica, a enseñar a los hermanos, a todo el que tengamos oportunidad, Señor. Pero danos tacto, como dice el pastor Fran Río. No le mostremos primero eso, sino le mostremos a Cristo y después el espíritu de profecía. En Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ok. No tengo ningún representante del grupo 1, pero el pensamiento clave se lo voy a dar a la hermana Irma de León. Por favor, hermana Irma de León. Sí. Hermano, ¿puede hacer un poquito más grande? Ajá. Voy. Y decía a todos, si alguno quiere... No, pensamiento clave. Ah, ok. Pensamiento clave. Dice, página 386, párrafo 2. El que quisiere salvar su vida, la perderá. Y el que perdiere su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. El egoísmo es muerte. Ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. Si el corazón dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza. Siga. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo, se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. Somos miembros unos de otros y el alma que se niega a impartir perecerá. Amén. Amén. Bien, ese es el pensamiento clave. La primera pregunta es, ¿qué significa la palabra previsión? Ya la leímos. La segunda, ¿qué le fue mostrado a Jesús antes de poner a un lado su corona y su manto reales y revestirse de humanidad? La respuesta la tenemos inmediatamente. Dice, cada conquista, perdón, hermana. Cada angustia. Sí, de la hermana. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamado a soportar, fueron presentados a su vista antes que pusiera a un lado su corona y manto reales y bajara del trono para revestir su divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario
estuvo toda delante de sus ojos. Muy bien. Antes, ¿qué le fue mostrado a Jesús? Antes de poner a un lado o de dejar el cielo, el trono que tenía en el cielo, dice que se le fue mostrado cada angustia que iba a desgarrar su corazón. Número 2, le fue mostrado cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza. Y número 3, cada privación que estaba llamado a soportar. Fueron presentadas a su vista y él aceptó, a pesar de saber a qué venía, aceptó el reto de morir en la cruz por amor a nosotros. ¿Alguien dice amén? Amén. Durante la semana le preguntaba si usted sabe por lo que va a pasar por salvar a un hijo suyo o a un pariente suyo. La pregunta es, ¿está dispuesto a hacerlo a pesar de que sabe que va a morir? No me responda. La tercera pregunta dice, a pesar de todo lo que le fue mostrado, ¿por qué decidió soportar la cruz y menospreciar el oprobio? Definición de oprobio: afrenta, vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho o hecho. La respuesta, dele, hermana Irma. Respuesta: no soportaría todas esas penurias en vano, dando su vida por la de los hombres. Haría volver el mundo a su lealtad a Dios. Amén. Amén. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. En otras palabras, mire, yo lo entiendo mejor si lo ponemos desde el marco de vista de un secuestro. La creación de Dios, la cosa más preciosa. ¿Alguno de ustedes es artista? ¿Hacen pintura o obras con las manos? Una hermana que cocina y cuando usted hace un plato, digamos, usted prepara un plato de comida para un evento especial en su casa y usted adorna la mesa y luego pone en la mesa la bandeja con la comida que usted ha preparado, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente después de haber terminado su obra? ¿Bien o mal? ¿Bien? Bien. ¿Y qué sucede si llega alguien y se le lleva su comida? Me siento mal. Se va a enojar muchísimo. ¿Usted se va a enojar nada más? ¿Seguro que se va a enojar? ¿O usted va a dejar que se la lleven así nada más? Ah, no, yo no voy a que se lo lleve. Yo voy a pelear por mi comida. Bien. Ahora lo voy a poner un poquito más difícil. Y ella que me dejara un poquito y que se llevaran para ellos porque hay que compartir. Muy bien, hay que compartir. Ahora lo voy a poner un poquito más difícil. Después de 9 meses de embarazo, usted da a luz y ese hijo, cuando usted va camino a su casa con el bebé, se lo secuestran. Y el secuestrador llama y le dice, para que te devolvamos el hijo, usted tiene que morir por él. Pregunto, ¿está dispuesta a morir por él? Puede que sí. Puede que sí. Puede que sí. ¿Alguien más quiere opinar? Un hijo, ¿no? ¿Aló? O sea, se trata de un hijo. Se trata de su hijo, sí.
Usted está dispuesto, se trata de su hijo, acaba de darlo a luz, lo lleva para su casa para que conozca la cuna y el cuarto que usted le preparó, y antes de llegar allá los secuestradores se lo llevaron y le llaman y le dicen, su vida por la de su hijo. ¿Qué hace usted? Yo creo que yo daré mi vida, yo voy a tratar de rescatar a mi hijo. Amén. 9 meses ahí para que me lo lleven un momentito, no. Exactamente. Usted cargó con él 9 meses para que se lo quiten apenas, ni siquiera lo ha visto bien. Bueno, exactamente eso es lo que pasó en el caso de Adán y Eva. Recién Adán y Eva habían sido creados por Dios. Recién estaba el Señor disfrutando de la compañía de ellos cuando el secuestrador llegó y se los llevó. Se los llevó, ni siquiera habían tenido el primer hijo en el jardín del Edén. ¡Aló! Dice que Adán y Eva tuvieron su primer hijo en pecado. ¡Aló! El Señor no vio, no pudo ver en el jardín del Edén a su creación reproduciéndose. No pudo ver el fruto de su creación multiplicándose. Tuvo que verlo de lejos por causa del secuestrador. Pero en este capítulo, Jesús dice que no soportaría todas las penurias en vano. ¿Alguien dice amén? Amén. Él dice que él pudo ver que con lo que él iba a hacer, o sea, aceptar el trato del enemigo. El enemigo dijo, tu vida por la de tus hijos pecadores, esperando que Jesús dijera, no. Pero resulta que la ley dice que la paga del pecado es muerte. Muerte. Y de eso se agarró el enemigo. Mira, tus hijos pecaron, son míos, tienen que morir. Ah, pero lo que no sabía el enemigo es que existía un versículo, Génesis 3:15, que dice, el que va a morir eres tú, porque aunque me muerdas en el calcañar, yo te aplastaré la cabeza. Amén. Amén, ¿verdad que sí? Entonces dice, por el gozo de ver que él le iba a aplastar la cabeza y que con esto los hombres iban a regresar a ser leales a Dios, Jesús estuvo dispuesto a morir en la cruz y menospreció el oprobio. ¿Aló? Hay una victoria. ¿Verdad que sí? Amén. Qué lindo es Jesús. ¿Alguien le dice a Jesús amén? Amén. Amén. Vamos entonces a la cuarta pregunta. Pregunta 4, 5 y 6 le corresponden al grupo 2. Queremos darle la bienvenida. Por ahí vimos a la hermana Manuela. Hermana Manuela, puede saludar al grupo. Le damos un feliz abrazo virtual desde acá por estar con nosotros el día de hoy. Nos gozamos realmente. Ay, ¿cómo está, hermano? Feliz sábado para todos. Amén. Nos gozamos en tener a la hermana Manuela acá. Grupo 2, preguntas 4, 5 y 6. Leo las preguntas y ustedes la respuesta. Pregunta para el grupo 2. En vez de pensar en lo que padecería, yo no sé dónde pasaría. En vez de pensar en lo que padecería en la cruz, ¿en quiénes pensaba Jesús? Esa respuesta es hermosa. Por las escenas dicen, a ver, hermana Xiomara, ya tiene ¿cómo se llama? Respaldo ahí con la hermana Manuela. Ah, ok. Dice, ¿se escucha, no? Sí. Ajá, feliz sábado de tarde. Pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para los elegidos compañeros de su ministerio. No obstante, se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su agonía. Deberían ver a aquel a quien amaban y en quien confiaban, entregado a sus enemigos y colgado de la cruz del Calvario.
Pronto tendría que dejar que afrontaran el mundo sin el consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguiría el odio acérrimo y la incredulidad, y deseaba separarlos para su prueba. Prepararlos. Prepararlos para su prueba. Jesús no es egoísta, egoísmo es muerte. Ve el pensamiento clave. Muy bien. La pregunta es, ¿en quiénes estaba pensando Jesús cuando se preparaba para lo que padecería en la cruz? ¿En quiénes estaba pensando? En sus discípulos. Y en nosotros. En sus discípulos y en todo aquel que le iba a aceptar como su Salvador. Pregunta 5. ¿Cuál era la costumbre de Jesús antes de tomar una decisión o realizar alguna actividad en su vida diaria? La respuesta está en Marcos 1:35. Lea, por favor. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. La pregunta es, ¿cuál era la costumbre de Jesús antes de tomar una decisión o realizar alguna actividad en su vida diaria? Respuesta. Primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. ¿Qué nos enseña esta respuesta de Jesús, esta actitud de Jesús? Bueno, yo quiero hacer mi comentario allí. Vimos que en realidad Jesús amaba mucho a sus discípulos. Los amaba tanto que, bueno, es un amor, no es calificativo para nosotros, pero es un amor tan inmenso. Y vemos que Él decidió rogar a su Padre solamente en pensar lo que Él tenía que decirle a su discípulo. Entonces, podemos entender que anteriormente, pues ellos pensaban como nosotros terrenalmente, y Él vio que era necesario que sus corazones fueran preparados, porque lo que le iba a decir, pues, no era algo fácil. No era nada fácil para ellos. Entonces, o sea, yo ahí comparé algo, por lo menos nosotros como madre amamos a nuestros hijos, y cuando nosotros llegamos a fallecer, esos hijos pasan algo muy terrible, van a quedar huérfanos, desamparados, pero con la diferencia de que nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, ¿verdad? Y, o sea, y cuando ellos le viene la noticia, cuando sucede algo, es como quien dice ram pam. Y cómo quedó, muchos hijos se trauman, muchos hijos, si son cristianos, pueden irse al mundo, tantas cosas que pueden suceder. ¿Y por qué? Porque más si el hijo es un poco grande, ya estuvo caminando con su madre, la conoció, obviamente la amó porque es su madre. Entonces me quedo pensando, pues, porque Jesús caminó tanto tiempo con ellos, y en realidad, pues, ¿qué representaba él? Aparte del maestro, es como un padre, y él sabía lo que ya iba a venir. Como ya él sabía y ya era parte, número uno, importante, que lo que él hacía primero que nada, él tenía una costumbre. ¿Se fue? Era una costumbre.
Muy bien. Se le fue el audio a la hermana. Estar solo. Ajá. ¿La escuchamos, hermana? Tiene problemas con el audio. Hermana Xiomara. Muy bien. Mientras que la hermana Xiomara resuelve, vamos a la pregunta 6. ¿Qué le preguntó Jesús a los discípulos antes de comunicarle los sufrimientos que le aguardaban? ¿Por qué? Bien. ¿Quién ayuda a la hermana? Ajá, dele. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban, pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La pregunta es, ¿qué le preguntó Jesús a los discípulos antes de comunicarle los sufrimientos que le aguardaban? ¿Por qué? Respuesta, hermana. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Amén. ¿Por qué ustedes creen que Jesús hizo esto? ¿Por qué ustedes creen que Jesús quiso asegurarse que ellos tenían fe en Él? Que su fe estaba en Él. No podemos responder esta pregunta, al menos que, por supuesto, nosotros estuvimos durante la semana estudiando este capítulo y yo sé que ya usted sabe la respuesta. Por eso vamos a la pregunta 7. Vamos a la pregunta 7 que le corresponde al grupo 3. Acá en el grupo 3 vamos a responder la pregunta que acabo de hacer. ¿Cuál fue la segunda pregunta que les hizo a los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en representación de todos los discípulos? Lea, hermana. No, perdón. Lea, hermana. Dice, Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías. Muchos otros que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado, y ahora dudaban que Jesús fuese el Mesías a quien habían esperado. Por tanto tiempo. Por tanto tiempo, no vi esa parte. Sí. Siga. Dice, muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, le dejaron cuando percibieron que no tenía tal intención. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso vacilante de aquellos que ayer le alababan y hoy le condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Pedro declaró, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los 12. Amén. 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 ¿Verdad que sí? Avanzamos. La pregunta es, ¿cuál fue la segunda pregunta que le hizo a los discípulos? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro en representación
de todos los discípulos. Recalco en representación de todos los discípulos. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces queremos condenar a Pedro por la respuesta de Pedro, o perdón, queremos felicitar solo a Pedro por la respuesta de Pedro, pero Pedro estaba dando una respuesta en nombre de todos los discípulos. Recuerden que acabamos de leer que la mayoría de los discípulos de Cristo lo abandonaron. Cuando se dieron cuenta, si el gallo quiere participar, cuando se dieron cuenta de que él no tenía la intención de coronarse rey. Bueno, estamos perdiendo nuestro tiempo aquí, nos vamos. Esto me recuerda un estudiante mío, un estudiante mío que después de haber pasado por un crisol terrible, donde el Señor lo ayudó, decidió participar de las reuniones de la iglesia y estuvo 4 sábados asistiendo a la iglesia. Al 5.º sábado no asistió, el 6.º tampoco, entonces lo llamé y le pregunté qué pasó y la respuesta que él me dijo fue que ya llevaba un mes de estar asistiendo a la iglesia y todavía nadie había notado que él tenía talento y no le habían dado un cargo. ¿Qué le parece? Este grupo de discípulos que abandonaron a Jesús todavía existen. Todavía hay gente que viene a la iglesia con la esperanza de ver qué le puede sacar a la iglesia, qué le podemos sacar a Cristo. Todavía hay gente que viene con malas intenciones, con intenciones egoístas a la iglesia. ¿Ustedes recuerdan algún discípulo que estaba entre los 12 y que vino con intenciones egoístas? ¿Habrá hoy día ese tipo de discípulos dentro de la iglesia? Bien, la pregunta es, ¿cuál fue la respuesta de Pedro en representación de todos los discípulos? Lea, hermana Irma. Sí. Jesús hizo entonces una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos. ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que le aceptó en su humillación. Pedro había expresado la fe de los 12. Amén. Amén. ¿Quién es Cristo para usted? Respuesta personal. Pregunta número 8. Según la siguiente cita, que se encuentra en la página 379, el párrafo 5 o quinto, dice, el curso vacilante de aquellos que le alababan y hoy le condenaban, no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Es verdad, es usted de los cristianos vacilantes que alabaron ayer a Jesús, pero hoy el COVID-19 u otro problema destruyó su fe. Pregunta personal. Si somos verdaderos seguidores del Salvador, no permitiremos que nada ni nadie destruya nuestra fe. Lea Romanos 8, 35 al 39. ¿Qué dice, hermana Irma, por favor? Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermano mío, no importa cuál sea su problema. ¿Alguien quiere orar por el hermano Moreno? ¿Aló? Amén. ¿Alguien quiere orar por el hermano Moreno? Ya, hermano. Amén. Gracias. Mire, hermano, yo le voy a pedir una cosa. Mientras nosotros estemos en este curso, cuando estamos en vivo,
nosotros, un error de mi parte, deberíamos haber nombrado una comisión de oración. Cada vez que iniciamos, un voluntario, manténgase en meditación, en oración, porque lo que aquí estamos nosotros haciendo en estos cursos es peleando con el enemigo. ¿Me estoy explicando? Amén. Amén. Gracias. Gracias. La pregunta que el Señor hace por medio del apóstol Pablo es: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Hermanos míos, por cualquier cosita que nos pasa dentro de la iglesia, nosotros salimos huyendo de la iglesia. Creo que ya llegó la hora en que nosotros debemos madurar. Ha llegado el tiempo en que nosotros tenemos que madurar y dejar de ser niños espirituales. Amén. Amén. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos, todo el tiempo. O sea, ya yo morí. El que vive ahora es Cristo. Amén. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aún muriendo. Es más, mientras más muero, más gano en Cristo Jesús, Señor nuestro, que me amó. Amén. Así que vamos a dejar el egoísmo, vamos a dejar ¿cómo se llama? El orgullo. Si un hermano da su opinión y a usted no le gustó, dele la gloria a Dios. Si un hermano dice algo que a usted lo golpea, dele la gloria a Dios. Y es más, lo agradézcalo. Amén. Así es, sí. No estoy hablando para este grupo. Este grupo tiene madurez espiritual. Estoy hablando para los que están en YouTube, los que están allá en Facebook, aquellos que están necesitando entender por qué los cristianos, especialmente los adventistas del séptimo día, somos tan diferentes al resto del mundo. Nosotros debemos marcar la diferencia. ¿Cómo? Muriendo al yo. ¿Aló? Amén. Muy bien, vamos entonces al grupo número 4. Pregunta 10, 11 y 12. Una de las tres, por favor, para darle el paso al grupo 5. Hermano Odulio, ¿cuál de las tres preguntas quiere responder? Hermano. ¿Cuál? La primera pregunta es la 10, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál era la única manera de tener una visión de la verdad? La pregunta 11 es: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo? Entonces le respondió: bienaventurado Simón. Y la pregunta 12: ¿qué quiso decir cuando dijo Jesús? Yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Sabe? A mí me toca esta parte, hermano, pero hay algo interesante que hay en el grupo. ¿Tengo cuántos minutos, hermano? Yo creo que tiene 5. Bueno, voy con 5 y voy a tratar de responder, ¿verdad? ¿Qué quiso decir Jesús? La pregunta, yo hice un rápido que tengo acá, la pregunta 9, ¿verdad? Sí, dale. No, 10 en adelante. 10 en adelante. 10, 11 y 12. Ajá. ¿Cuál es la única manera de tener una visión de la verdad? Nos manda el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, Hebreos 12:1, y nos da la página 380 en el párrafo donde cada vez, de vez en cuando. Entonces, esta pregunta es la 10. No. La 10 es 10, 11 y 12. Ajá, a mí me toca 10, 11 y 12. ¿Cuál es la única manera de tener una visión de la verdad? Ajá, correcto. Ahí está Hebreos 3:18. No, Digo, Apocalipsis 3:18. Ajá. Hebreos 12:1. Hebreos 12:1. Ajá. En esta pregunta quiero mostrar tres cosas que están en la lección. Dice así, que ¿cómo es la única manera de tener una visión de la verdad? Apocalipsis 3:18 nos dice
que tenemos que comprar colirio. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hay algo que nosotros venimos estudiando, ¿verdad? Viendo desde prácticamente mirando el cesto a la gente, y hay algo que me dice aquí. Habían 3 detalles que yo he estado predicando en esta semana, hermano. Número 1, primera educación, la enseñanza de los rabinos y el poder de la tradición era lo que venía afectando a los discípulos hasta este momento. Porque la respuesta de la pregunta 10, ¿verdad? Hermano, voy directo a la respuesta, ¿verdad? Porque sí. Dice, me manda de nuevo Breso, mantener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que resplandezca sobre nosotros los preciosos rayos de la luz de Jesús a través del estudio de la palabra. Salmo 119, 105. Que el Espíritu Santo descanse sobre nosotros con poder. ¿Sabe? Yo creo fielmente, porque como maestro, que Dios nos ha dado el privilegio de ser, al enseñar a hermanos sobre la palabra de Dios, si hay algo que afecta muy fuerte en la actualidad a muchos hermanos, y hablando de nosotros, de la iglesia adventista, es la educación, la enseñanza de los rabinos. Ahora nosotros podemos decir la enseñanza que traemos de nuestros padres, ¿verdad? Y el poder de la tradición. Yo soy claro, yo nací en la iglesia universal, yo me bauticé, hice los ritos sagrados que hay que hacer ahí, yo los hice todos, nada más me faltó casarme. Hoy tengo 20 años de ser adventista del 7º día. Y yo creo fielmente que lo que sabía o había aprendido de mis antepasados, pues hasta cierto punto era nada más una guía para abrirme yo al conocimiento de la palabra de Dios. Pero aquí es interesante que los discípulos, ¿verdad? Dice, los discípulos, dice, de vez en cuando resplandecía sobre ellos los preciosos rayos de la luz de Jesús. Yo creo que también a nosotros en nuestros días, ojalá sea de vez en cuando y con mucha más mayor poder, se nos presentan los rayos de la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Yo he estado comentando sobre el deseo de toda la gente, que yo pensaba que el deseo de toda la gente era un libro de puro amor, 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 amor. Dios es amor, Dios. Pero ahora que estamos estudiando este libro, hermano, he encontrado que Dios me está haciendo un llamado, y lo hablo personalmente a mí, porque hay 2 preguntas que venimos desarrollando. ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? ¿Y qué dicen ustedes de mí? ¿Verdad? ¿Qué digo? ¿Cómo es mi fe al crecer? ¿Verdad? Cuando tengo a veces preguntas, y le comparto, hermanos, aquí a ustedes, ¿verdad? Le comparto. Yo hay una pregunta que se la comparto ahora a ustedes. Yo siempre le pregunto a mi esposa que por qué a mí, después de haber entrado a la iglesia, después de 5 años de estar en los caminos del Señor, a mí me toca una enfermedad mortal. Y hermano, en verdad he estado bastante mal. Yo nunca me había puesto, con todo y lo que yo he sufrido, así mal, de dolor, estar mal del cuerpo, no lo había sentido hasta ahora, ¿verdad? Entonces, respuesta, dice, que resplandezca sobre nosotros los preciosos rayos de luz a través del Señor, a través del estudio de la palabra. No hay otra manera. No hay otra manera que el Espíritu Santo nos descanse sobre nosotros con poder. Eso lo debemos pedir con vehemencia, con necesidad, con urgencia. Hermano Moreno, antes cuando usted mandó el video, un minuto me queda, y con esto digo un testimonio. Con esto digo un testimonio, una respuesta personal mía. Cuando escuchaba al pastor Alejandro Bullón hablar antes, y siempre que yo lo escucho predicar a él, lloro por la voz de él, la voz, cómo él predica, y esa tos que le molesta siempre que está predicando, y siempre estoy haciéndolo cuando lo escucho, pero antes Dios me respondió a mí a través de la predicación del pastor Bullón, porque él dijo que tiene un problema serio de garganta de hace mucho tiempo. Sí, yo lo escuché. Y que le pide, y le ha pedido a Dios, ¿por qué tú no me diste una voz fuerte? Y me gustó la respuesta de la esposa.
Dice, si Dios te hubiera dado una voz fuerte, tú quizás no hubiera predicado el evangelio. Bueno, esa fue una respuesta que le pregunté. No, yo no soy cantante. No, él pero se hubiera metido a cantante. Quizás sí, eso es lo que le dio a entender la esposa, ¿verdad? Entonces, hermano, mira, que la tradición, que la educación, las enseñanzas, en este caso aquí dice los rabinos de nuestros antepasados, y el poder de la tradición no nos afecte, sino que nuestra vista esté puesta en Cristo, como dice el Salmo 119, 105, ¿verdad? En Cristo. Y faltaría desarrollar la pregunta 12, que es extensa. Dele, es hermano, bien extensa. Dele, hágalo. Entonces, en 2 minutos. En 2 minutos. La pregunta 12 dice así. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificarás mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Mateo 16, 18, página 381, párrafo 1, empieza con Jesús continuó y termina, no podía prevalecer. Página 381, párrafo 3, empieza porque nadie, y termina, puertas del infierno. Me gusta la respuesta que dice la hermana White, ¿verdad? En esta parte, porque dice, la iglesia, hermano, yo voy a leer del libro, la iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. La tradición nos ha enseñado que Jesús dijo que la iglesia sería edificada sobre Pedro. Pero yo me fui directo al libro de Lucas en el capítulo 22 y en el versículo 31. Dice ahí en el libro de Lucas que Pedro negó a Jesús. Yo lo leo rápido ahí, hermano, porque son 2 minutos. 2 minutos lo que me queda. Dice ahí, dice así. Sí, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para ser zarandeado como a trigo. Y el subtítulo es Jesús anuncia la negación de Pedro. Sí, dice aquí el Espíritu de Profecía que en ese momento las puertas del infierno prevalecieron sobre Pedro. Pero la lectura me dice que la iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no pueden prevalecer. Entonces la roca no era Pedro, es Cristo. Cristo es la roca. Dice, esa roca es el mismo cuerpo quebrantado y herido que por nosotros y herido que por nosotros contra la iglesia edificada sobre ese fundamento no prevalecería las puertas del infierno. ¿Sabe, hermano? Nosotros estamos aprendiendo aquí en el deseo de toda la gente que para Dios hay que bajar, para el mundo hay que subir, y la cruz del Calvario es la victoria para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Dios lo bendiga. Gracias, hermano. Muchas gracias. Grupo número 5, Rosy. Grupo número 5, preguntas 13 al 18. Buenas tardes a todos. El grupo número 5 se dividió en 2 partes, así que ahora en la sesión de las 3 estamos Suhari y yo, y en la sesión de las 8 de la noche estará el resto del grupo. Así que a mí me tocaba la pregunta número, creo que la pregunta número 15, y a Suhari la pregunta número 16. Déjeme confirmar aquí. Sí, a mí me toca la pregunta, perdón, a mí me toca la pregunta 18 y a la hermana Suhari la 16. No sé qué prefieres tú, Suhari. ¿Voy yo primero o vas tú primero? Puedo ir primero para llevar un poquito más de secuencia. Ok, dele pues. La 16. Ajá. Bueno, la pregunta 16 dice, ¿cuál era el problema con las palabras de Pedro en Mateo 16, 21? ¿Tiene la otra? Dice, la respuesta, no, antes, la que está antes. O sea, las respuestas anteriores. Ajá. Anterior. Ajá, ahí está bien, dice. Okay. Las palabras de Pedro, ¿cuáles fueron las palabras de Pedro que habla en Mateo 16, 21?
Era, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a su Señor, ¿cierto? Pedro amaba a Dios, los discípulos amaban a Jesús, pero Jesús no le elogió por manifestar el deseo de que no tuviera sufrimiento. Que de repente uno diría de que Pedro quería mucho a Jesús y le dolía ver que iba a sufrir, porque lo que venía ahora era que Jesús al entrar allá iba a ser crucificado. Pero las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solas para Jesús en la gran prueba que se le esperaba. Ya anteriormente se veía cómo Jesús le fue enseñando, discipulando, cómo le fue enseñando de cuál era su misión como el Hijo de Dios y cuál era la misión de los discípulos como seguidores de Jesús. Y esta respuesta que le da, esta manera en que Pedro le habla a Jesús, ni siquiera era para darle realmente un ánimo, porque es que Jesús no podía ir atrás. Él no lo iba a hacer. Entonces Pedro debió saber eso. Dice, esta prueba no estaba en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. El propósito de Jesús era la abnegación. No importa que tuviera que sacrificarse a sí mismo con tal de poder salvar a la humanidad. Y ese era el propósito también de los discípulos, que se olvidaran de sí mismos para ir a dar ese evangelio, para poder salvar a las almas perdidas. Pero si iban a tener miedo, iban a pensar primero en sí mismos, el plan no se iba a poder dar como tenía que ser. Dice, Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponían directamente a lo que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. ¿La que sigue? Dice, y el Salvador fue movido a pronunciar una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Sí, porque Jesús, hasta las reprensiones más fuertes que lo que hemos estado escuchando eran de manera tan sutil, digo yo, pero de esta manera como le habla a Pedro, yo leyendo esto me trataba de poner como en el lugar de Pedro, ¿no? Para entender a Pedro, por qué lo decía. Y viene y me contesta, quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. El escándalo, miren, a veces yo, por lo menos, si estoy dando mi clase virtual, y sabemos que ahora es un poco complicado porque no estamos en la escuela, sino que estoy en mi propia casa y si afuera hay alguien haciendo escándalo y yo quisiera como que se callen porque qué pena, de repente pasa el carro de las verduras o si de repente pasa algo y qué va, yo no puedo hacer nada, yo como que ya, a veces la vecina viene y quiere poner el radio a todo volumen y hoy no puede ser, entonces es como molestoso, ¿no? Y dice, es como eso, el escándalo, me es escándalo, o sea, era perturbador para Jesús, porque Jesús no esperaba eso. Jesús esperaba que ya los discípulos empezaran a comprender cuál era su misión como el Hijo de Dios. ¿La que sigue? ¿Cuál era el problema entonces? ¿Cuál era el problema con estas palabras que Pedro mencionó? La respuesta es, no estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. Ya Jesús venía desde hace mucho tiempo enseñándole a los discípulos cuál era en realidad el propósito de su venida a la tierra y cuál tenía que ser el propósito de Pedro, como dijo, de ti haré una gran iglesia, o sea, tú eres la roca, lo que dijo no hace mucho el hermano. Ya él tenía que entender que la abnegación, lo de uno mismo ya no importaba, sino que lo importante es Cristo. Y es algo
que uno dice, oh, entiendo, pero es un poquito difícil si tú amas mucho lo de este mundo. Y amar mucho a este mundo es amarse a sí mismo también, o amar mucho a los que están alrededor tuyo. Y a veces pones a Dios a un lado y la misión que se te fue dada por amor a los que están contigo. Pero uno como hijo de Dios tiene que saber, como discípulo, más que todo como discípulo, tenemos que estar en claro cuál es nuestra misión en la tierra. A medida que pasan los tiempos, queridos hermanos, se está viendo cosas muy feas en el mundo. Se está viendo cosas muy feas y va a llegar un momento en que tenemos que tomar decisiones más drásticas, decisiones en donde tenemos que olvidarnos de sí mismos, de nosotros mismos, y aprender lo que en realidad tenemos que hacer aquí es servir a Dios, ayudar a los demás y levantar el estandarte de Cristo. Así esto requiera algo de sacrificio, como estaba pasando con Jesús, que requería sacrificio, y él quería que Pedro lo entendiera. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que Pedro no se estaba dando cuenta que estaba dejando a un lado el verdadero propósito de Jesús en la tierra. Ya entonces en el 17, ya dice más o menos quién estuvo detrás de esta pregunta de Pedro, por qué dijo esto Pedro, y le explicarán entonces ahora a las 8 de la noche. Exacto, exacto. Gracias, Sujari, por la respuesta que nos diste, y creo que quedó bastante claro. Y como dijiste, en la pregunta 17 aparece realmente a quién Jesús le dirigió esas palabras tan fuertes. Parecía que era Pedro, pero realmente no lo fue. Así que les animamos a que vengan esta noche a las 8 para ver a quién realmente se le estaba dando esa respuesta. A mí me toca la pregunta número 18. Y voy a hacerlo rapidito ya que falta el grupo 6. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué quiso enseñar Jesús en Lucas 9:23? Y que dice, y decía a todos, si alguno quiere, perdón. Sí, porque ahí está la hermana Irma. Ajá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Vamos a ver en la siguiente diapositiva la definición de cada una de esas palabras, y lo voy a tratar de hacer lo más breve y conciso. Ajá. Ok, muy bien, dele pues. Grupo 6, por favor. Hermana Irma. La pregunta 18 vieron. Sí. No la escuché. Sí, ya. Vamos con usted. La 18 la dejamos para la noche. Bien. 19, ¿qué significa crucificar el yo? Gálatas 2:20, página 386, párrafo 1. Empieza con el amor hacia y termina con trabaja para Dios. Bien. En Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Ahí está. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar el yo. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón de la cadena arrojada para salvar al mundo. 3, que es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y a salvar a los perdidos. 4. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. Y 5, la negación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo
han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Muy bien. Bien, sí. ¿Qué significa crucificar el yo? Respuesta, el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar el yo. Perfecto. ¿Algún comentario o vamos a la pregunta 20? Sí, bien, esa la discutimos durante la semana, hermano, que era todo el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Esto debemos tenerlo presente en cada momento de nuestra vida hacia nuestro prójimo. Eso es lo que... Correcto. Bien, pregunta 20. Sí. Y la pregunta 20, ¿cómo se sintieron los discípulos después que Jesús les anunciara su muerte? ¿Qué preguntas se hicieron? Página 386, párrafo 3.4, empieza con más allá y termina con un misterio. Más allá de la pobreza y humillación del presente, él señaló a sus discípulos su venida en gloria, no con el esplendor de un trono terrenal, sino con la gloria de Dios y las huestes celestiales. Y entonces dijo, pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego, para alentarlos, les dio la promesa. De cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 28. Aquí se refiere a la transfiguración, capítulo 46. Pero los discípulos no comprendieron sus palabras. La gloria parecía lejana. ¿Cómo se sintieron? Y preguntas que se hicieron. Sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, o sea, la vida terrenal de pobreza, de humillación y sufrimiento. ¿Debían abandonar sus brillantes expectativas del reino del Mesías? ¿No habían de ver a su Señor exaltado al trono de David? ¿Podría ser que Cristo hubiera de vivir como humilde vagabundo sin hogar y hubiera de ser despreciado, rechazado y ejecutado? La tristeza oprimía su corazón por cuanto amaban a su maestro. La duda acosaba también sus mentes porque les parecía incomprensible que al Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Número 7. Se preguntaban por qué habría de ir voluntariamente a Jerusalén para recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. ¿Cómo podría resignarse a una suerte tal y dejarlos en mayores tinieblas que aquellas en las cuales se debatían antes que se revelase a ellos? En la región de Cesarea de Filipos, Cristo estaba fuera del alcance de Herodes y Caifás, razonaban los discípulos. No tenían nada que temer del odio de los judíos ni del poder de los romanos. ¿Por qué no trabajar allí lejos de los fariseos? ¿Por qué necesitaba entregarse a la muerte? Si había de morir, ¿cómo podría establecerse su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevaleciesen contra él? Para los discípulos, esto era a la verdad un misterio. Ahora sí, la respuesta. La tristeza oprimía su corazón por cuanto amaban a su maestro. La duda acosaba también sus mentes, porque les parecía incomprensible que el Hijo de Dios fuese sometido a tan cruel humillación. Para los discípulos esto era a la verdad un misterio. Así se entristecieron y dudaron, esperaron y temieron durante 6 largos y lóbregos días. Amén. Amén. ¿Comentarios?
Muy bien. Bien, ahí Ajá. en esa parte tenemos que estar claros que todavía ellos estaban pensando como hombres en la carne. Para poder comprender a Jesús, tenían que verlo con los ojos espirituales y todavía no estaban preparados. Eso pienso yo, ¿no? Todavía no estaban preparados. Muy bien. Rosy. Muy bien. Bien, mis hermanos. Tenemos escasos 2 minutos para cerrar y eso nos permite solamente hacer el resumen. Resumen del capítulo. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. Página 386, párrafo 1. El que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como un eslabón en la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. 3 cosas que no debe olvidársenos. Primero, el que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse un eslabón en la cadena arrojada para salvar al mundo. Es uno con Cristo en su plan de misericordia. Y tercero, por lo tanto, sale con él a buscar y salvar a los perdidos, no a darle garrote ni a estar diciéndole en lo malo que ellos andan, no que tú eres drogadicto, no que tú eres ladrón, no que tú andas con la mujer ajena, no. Nosotros no somos llamados a marcarle el pecado al pecador, somos llamados a salvarlos de sus pecados. ¿Aló? Amén. Ojalá podamos entender esto. Porque cuando un hermano tarda años distante de la iglesia y un buen día el Espíritu Santo lo trae de regreso, no falta quien le caiga encima. Ah, ahora regresas. Ah, andabas por ahí perdido. ¿Verdad? Finalmente, el cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. Nosotros tenemos que representar en nuestra vida la abnegación, la simpatía y el amor que se manifestaron en la vida de Cristo. Nos toca a nosotros continuar esa cadena, continuar revelando esas características primordiales de Cristo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. Nosotros somos espejo para el mundo. El mundo se mira, ve a Cristo en nosotros. Y ojalá eso que acabo de leer se cumpla en nuestras vidas. Amén. 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 Hermana Xiomara, tenga usted la oración final, por favor. No escucho. No puede. Hermana Sujari, tenga la oración, por favor. Ok, oremos, cerremos nuestros ojos, pues. Oremos. Amantísimo Dios, mi Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, por darnos la oportunidad, oh Padre, de este seminario, de aprender más sobre tu palabra, por este hermoso sábado, Señor. Danos, Señor, la bendición de lo alto, como todos los días, para seguir adelante, Señor, como tus discípulos. La fortaleza, oh Dios, y la seguridad y la confianza. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, estamos en el minuto de la despedida. Hermana Leonor, ¿dónde estaba usted que no la oí? Hermano, bendiciones. Amén. Hermano, bendiciones. Oiga, está la tribu completa. Mira, si está toda la iglesia de La Paz y la iglesia de San Francisco ahí mezclada las dos iglesias. ¡Santo! ¡Feliz sábado! Mira, todo el club. Está todo el club junto. Déjame verlo en grande acá. Amén. A ver, ahí está, mira, Oiga. Aquí está la hermana Irene con sus cachorros. Mira tú. Mira esa belleza. Hola, hermana, ¿cómo está usted? Se le saluda bien, atentamente. hermano. ¿Cómo está esa iglesia de La Paz? Bien. Tienen que hacer una reunión Zoom. Me tienen que invitar a mí, a todo el clan que está aquí. Claro. Me quedé esperándolas a ustedes que se sumen al curso El Deseo de toda la gente. Hermana Leonor. El Zoom está bien, hermano. Hermana Leonor, estamos esperando ese grupo que se unan al grupo 3. Ahí hay un montón de gente para el grupo 3, mira. Ahí podemos formar otro grupo. Sí, hermano, aquí hay bastante gente. Lo que pasa es que a veces, por situaciones de que en la mañana tiene que trabajar, la hermana tiene que trabajar, ya no se conecta porque están en el trabajo. Hay Victoria, todos tenemos que trabajar, hermana. Si yo también tengo que trabajar todos los días. Bueno, todos los días tengo que trabajar aquí. Olimpia sí se lo lleva para el trabajo. Él se lleva su teléfono y en el trabajo y está pendiente de atender y está pendiente del Zoom. Sí, yo lo vi hoy. Hoy iba manejando, iba escuchando. Iba a su mandado, pero yo le dije, no, yo voy conectado, cuando se me va a descargar el celular. Bueno, que pues. se vino a dar una comida y se fue a su mandado. Déjeme saludar a la gente bella ahí de La Paz. ¿Quiénes están ahí de La Paz? Esa gente bella. Por favor, me guardan un plato de comida cuando vaya por allá. Bueno, vamos a hacer un almuerzo para invitarlo. Estoy esperando esa yuca al moho. Bueno, para diciembre 26. Ajá. Sí. Para el 26 de diciembre lo vamos a invitar, dígale, hermana. Hermano José, que si puede para el 26 de diciembre. Ay, Victoria. No, hermana, yo no salgo de mi casa hasta enero. Puede ser el 26 de enero. Es que yo estoy en la lista de los viejitos. Ay, Victoria, gracias. Hermana Sudari, ¿dónde está Dana? ¿Dónde está Dana? ¿Quién está ahí? Ahí están. Dana y Ian. Están practicando, Maribel y Ruth están practicando para aventureros. Muy bien, muy bien. Sujari. Dígame, hermano. ¿Dónde está Dana? Ahí está. A ver, que se deje ver. A ver, ¿esa es Dana? No, esta no es Dana, está muy grande. La carta Ian. Ian, ese no ha cambiado nada, está chiquito todavía. Bendiciones. Hermana Irma y hermano Batista, ¿dónde están? Ahí están. Bendiciones, hermano. Bendiciones. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? Oiga, el perico no está incluido en Adventista. ¿El perico? Es que el perico sí, no hace... El perico ni siquiera habla. Ese perico hay que ponerle a decir buenos días, feliz sábado. Ahí lo tiene que se oye también. Hay que enseñarle a decir feliz sábado. Usted no ve cómo el gallo dice buenos días. Ese gallo sí canta. Bueno, me saluda el perico, por favor. Bendiciones. Hermana Xiomara, ¿dónde está usted? Su esposa y sus dos hijas. Xiomara era de acá. Aquí. Xiomara acá. Xiomara Ortega. Hola, hermana Xiomara, ¿cómo está? Hola. Bueno, bien, teniendo problemas con la señal. Teniendo problemas con la señal. Sí. ¿Dónde está su hija la grande?
tenemos que orar por su hija, la grande. ¿Dónde está? Sí, ella no está porque ella no vive con nosotros, ella vive allá afuera en Tumamuerto, por allá ella está. ¿Y por qué vive afuera? ¿Por qué vive en la Tumamuerto? Debe vivir en una casa. Trabajo. No, debe vivir en una casa, no afuera. Usted dijo que ella vive afuera. Ah, bueno. Fuera de acá, ¿no? De acá. ¿Cuándo viene por acá, hermana? ¿Cuándo? Hermana Xiomara, la están llamando que vaya para La Paz, ¿eh? Ah, bueno, invite, está invitando a la hermana Moreno para La Paz. Sí, usted sí puede visitarlo a ellos porque usted está en la misma burbuja. Que venga el 26 para acá. Sí, están en la misma burbuja. Bendiciones. Hermano 26, Tulio. el 26 de diciembre. Hermano Tulio, hermana Marisa, ¿dónde está? Bendiciones, hermano, bendiciones. Usted se acuerda que la semana pasada yo le dije que alguien tenía que orar. Se me fue la onda. Le queda para la próxima semana. Eduardo tiene que orar la próxima semana. Dele, le digo. Dígale que es un compromiso. El próximo sábado a las 3 de la tarde a él le toca orar. Listo. Listo. Hermana Maritza, saludos. ¿Qué pasó? No la veo. Hoy está escondida. ¿Esto qué es? Óyeme, esta hermana. ¿Dónde está la hermana Maritza? Está aquí, hermano, está aquí. A ver, ahí está. Esa. Eso. Esa es la parejita linda. Mira, ¿eh? Ay. Clic. Tenemos parejitas aquí, hermano. La hermana Irma y el hermano Batista, el hermano Dulio y la hermana Maritza, la hermana Leonor y el hermano Euripide, pero nunca están juntos. No sé, uno está por allá, uno está arriba, el otro está abajo. Esto es un solo desorden, te digo. Se parecen a la hermana Rosita y al hermano Moreno. Nunca están en la misma cámara. Bueno, pero... Estamos juntos una vez a la semana porque siempre están por allá. Pero ellos siempre están. Mira cómo lo abraza. No se le va a ir, hermana, no se lo va a llevar nadie. Mis hermanos, es lindo saludarlos cada día y especialmente en el Día del Señor. El Señor me los bendiga a ustedes. Están en YouTube, están en Facebook, en 2 canales de YouTube, en un canal que se llama Twist y en otro canal que se llama Link. Gracias. El Señor me los bendiga a todos. Y por favor, no rodemos hacia abajo, rodemos hacia arriba. Amén. Dios me lo bendiga a todos. Ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. La gracia del Señor Jesucristo siempre esté con cada uno de ustedes. Nos despedimos primeramente de la plataforma de Facebook, de la plataforma de YouTube, del Link y de la plataforma de... Cuídate, hermano. Bueno, hermano, bendiciones. Que la paz de Dios me lo bendiga. Saludos, bendiciones a todos. Hermano, feliz sábado, bendiciones. Nos vemos a las 8 de la noche. Nos vemos a las 8 de la noche. Por favor, los que puedan entrar a las 8 de la noche, los esperamos. Allá, los que están en La Paz, Dios me lo bendiga a todos. Bye, bye. Saludos. Amén. Los que estamos aquí en Zoom, gracias. El Señor me lo bendiga. Ay, mira, ¿quién está ahí? Espérate, no se vayan. Hermano Dulio, ¿quién es la niña que está al lado? Esa es mi hija. Oye, son 3. Primera vez que sale la niña. Oiga, denme un aplauso a esta niña, por favor. Usted es parte de este grupo. Creo que esa es la que se llama Osiris, sí. Osiris tiene una tocaña. La hija del pastor Diógenes Centeno también se llama Osiris. Mucho gusto, Osiris. ¿Quieres saludar a los hermanos que todavía están? ¿Los quieres saludar? Ya no hay en YouTube, ya no están en Facebook, nada más que estamos en Zoom. Así que, sin pena, salúdalos ahí. Que te escuchen la voz. Ellos que la quieren escuchar, ¿verdad, hermano? ¿Ustedes la quieren escuchar? Ahí está. Hola, Siri. Bendiciones. Feliz sábado. Amén, igual. Dana, mira, Dana, esta hace pareja contigo, Dana, ¿ves? Sujari. Osiris hace pareja con Dana, mira, casi están del mismo tamaño. Ajá, ya. Osiris, Dana tiene 15 años. Yo tengo 21. Pero ¿por qué me delata hoy? Estoy poniendo 15 años.
Dana, saluda a Osiris. Hola. Hola. Muy bien. ¿Dónde está la nieta? Hermana Xiomara, ¿dónde está la nieta? ¿Cómo voy a ver si está Bueno, saludo entonces. Ahora sí, me voy. Bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo no? Sí, ella está ahí en frecuencia escuchando. Saludos, hermano. Hermano, no olviden compartir el link. En Facebook se está repartiendo rapidísimo. Hay 25 reproducciones y mucha gente está mirando en Facebook. Pero en YouTube estamos lentos. Hay que compartir el link de YouTube. Amén. Bendiciones. Hasta luego, Siri. Hasta luego, Dana. Dios te bendiga. Allá mi gente de La Paz. Hasta luego. Bye bye. 5, 4, 3, 2, 1. Nos vemos hasta las 8.